Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar que hemos organizado en la noche de hoy. Quisiera tener la oportunidad de darles la bienvenida y presentarles inicialmente a nuestros panelistas. Primero quiero comentarles un poquito sobre este ciclo de webinars que se está realizando. El de hoy tiene como título Mejorar la gestión ambiental y social para mayor inversión. Es parte de un ciclo de webinars, como les decía, que organiza el Banco Mundial, esta vez también coorganizado por AFIN. Mi nombre es Augusto Townsend, es un gusto, como les decía, participar en esta sesión con ustedes y quisiera darle la oportunidad a Marianne Fey, directora del Banco Mundial para Perú, Ecuador, Chile y Bolivia, para que dé unas palabras de bienvenida. Adelante, Marianne. Gracias, Augusto, y muy buenas noches a todos que están participando esta noche. Es un placer estar con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a AFIN por acompañarnos en la organización de este quinto evento del ciclo de webinars Repensar el futuro del Perú. También doy la bienvenida a nuestro destacado panel y a todos los participantes que nos siguen en línea. En esta oportunidad dialogaremos sobre reformas necesarias en los sistemas y procesos de evaluación ambiental y social del país, con la intención de contribuir a estimular una inversión mayor y de manera sostenible. Los proyectos de inversión públicos, privados y de capitales mixtos que integran una gestión adecuada de sus riesgos y impactos ambientales y sociales son una pieza clave en el desarrollo sostenible del país. Estos contribuyen a reducir las situaciones de inequidad económica, a generar mayor inclusión social, a promover la gestión sostenible de los recursos naturales y a la protección de ecosistemas frágiles. Sin embargo, actualmente existe una serie de desafíos que obstaculizan una proliferación oportuna de inversiones sostenibles. Entre estos destacan aquellos asociados a los procesos y requerimientos de evaluación socioambiental del país, lo cual están a cargo del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, SIA. A pesar de su relevancia, el SIA se ha tornado excesivamente burocrático. Ello ocasiona que en muchas oportunidades se generan trabas, retrasos o conflictos en lugar de garantizar la adecuada gestión socioambiental de los proyectos. Ello, a su vez, genera costos adicionales y un mal clima de inversión. Actualmente, a pesar de recibirse la concesión para un gran proyecto de infraestructura, con las dificultades en el actual sistema de evaluación socioambiental, es muy posible que la ejecución de este proyecto se vea retrasada o sea considerada poco viable. En el Banco Mundial hemos analizado a detalle este problema y lo hemos desagregado en 6 desafíos que incluyen tanto aquellos que entorpecen la promoción de la inversión como los que surgen durante la ejecución de los proyectos. Estos se refieren a la multiplicidad de actores involucrados en los procesos de evaluación ambiental y social, la competencia técnica de las entidades involucradas, la desarticulación entre el proceso de formulación y evaluación de un proyecto de inversión pública y el SIA, la falta de segmentación en la normativa relacionada con el proceso de participación ciudadana, los problemas vinculados con la aplicación del derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas y, finalmente, las deficiencias en la tasación oficial de tierras y bienes afectados por su adquisición para proyectos de inversión. Para cada uno de esos desafíos hemos propuesto reformas políticas de procesos o institucionales orientadas a solucionarlos de manera efectiva. El objetivo es proveer insumos para motivar el diálogo político e informar la toma de decisiones de manera de que se puedan estimular mayores inversiones y que sean más sostenibles. Estas propuestas resultan particularmente cruciales hoy
cuando necesitamos más que nunca impulsar la reactivación económica del país para hacer frente a la crisis sanitaria que enfrentamos. A continuación, mis colegas María José Carreras y Kenan Rapp profundizarán sobre los desafíos que actualmente obstaculizan las inversiones con una adecuada protección del ambiente y de las personas, y algunas de las reformas regulatorias e institucionales necesarias para responder a estas condiciones limitantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Marian. Qué importante que estemos discutiendo sobre este tema, no solamente por la relevancia que tiene, que por supuesto nos convoca a todos esta noche, sino porque además viene como resultado del trabajo que está haciendo el Banco Mundial preparando todos estos documentos con propuestas concretas que ayudan, digamos, a orientar la discusión pública ahora que tanto lo necesitamos como país. De eso vamos a conversar un poco con nuestros expositores y también nuestros panelistas. Les comento un poquito sobre la dinámica del evento. Primero vamos a tener una exposición que van a hacer justamente Kenan Rapp, especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial, y María José Carreras, especialista ambiental del Banco Mundial, y luego vamos a pasar a un panel, y en nuestro panel van a participar Leonie Roca, presidenta de AFIN, Alan Dubs, gerente general de Social Capital Group, y Edgardo Cruzado, jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes, por supuesto, tenemos un público nutrido esta noche, tienen la posibilidad de hacernos llegar sus preguntas, pueden utilizar, digamos, el comando de preguntas y respuestas que tienen en el mismo Zoom. Entiendo que también estamos transmitiendo en Facebook, en otras redes sociales, nos pueden hacer llegar sus preguntas y el equipo de AFIN y el Banco Mundial nos las va a hacer, me la va a hacer llegar a mí para yo poder dirigírselas a nuestros panelistas. Así que, dicho eso, empezamos con la presentación de Kenan y María José. Adelante, los escuchamos. Muchas gracias, Augusto, y buenas tardes con todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Me sale que no tengo el derecho para compartirla. Vamos a ver un segundito que quien es anfitrión del Zoom te permita poder compartir. Un segundo. Ya debería funcionar. Sí, ahora sí. ¿Me confirman, por favor, que ahí están viendo en la pantalla? Sí, está perfecto. Si puedes, ponle pantalla completa. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Bueno, quería iniciar comentándoles que en el Banco Mundial entendemos la importancia de promover la inversión pública, inversión privada y de capitales mixtos para el crecimiento del Perú. Y compartimos el interés con ustedes porque esto ocurra bajo una adecuada protección, tanto del medio ambiente como de las personas. Sin embargo, actualmente existe una serie de desafíos para que las inversiones ocurran de manera oportuna y de manera sostenible. Y vamos a explicarlo con un par de ejemplos. Actualmente, la obtención de la licencia ambiental de un proyecto minero puede llegar a tomar alrededor de 2 años. Esto, a pesar que la norma indica un plazo máximo de 180 días calendario, incluso. A modo de ejemplo, la aprobación del estudio de impacto ambiental, o EIA, del proyecto minero El Padrino en Ancash, que es el que vemos en pantalla, tuvo un retraso de más de 1 año. Además, problemas relacionados con aspectos ambientales y sociales de un proyecto de inversión pueden resultar en conflictos graves e incluso en la paralización del proyecto. Este es el caso, por ejemplo, de Río Blanco, como vemos en pantalla, un proyecto en Piura que se espera genera alrededor de $55 millones anuales para la región. La fase de exploración tuvo una importante oposición social, debido a potenciales conflictos e impactos principalmente ambientales. Este conflicto, aún no resuelto, ha impedido que la fase de explotación de Río Blanco inicie a la fecha. Y bueno, como en estos dos casos, barreras y problemas que dificultan la inversión ocurren de manera cotidiana en el Perú. Esto en un contexto en el cual esta inversión resulta crítica para reactivar la economía y para facilitar la recuperación de la actual crisis sanitaria que enfrentamos. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué está ocurriendo esto?
Para comenzar, el sistema de evaluación de impacto ambiental, o CIA, como lo vamos a llamar de acá en adelante, que aprueba los proyectos de inversión, se ha tornado excesivamente burocrático. Y es más, en muchas oportunidades, en lugar de garantizar una adecuada gestión socioambiental de los proyectos, provoca trabas, provoca retrasos, provoca conflictos que redundan en costos adicionales y en un mal clima de inversión. En el Banco Mundial hemos analizado a detalle este problema y lo hemos desagregado en 6 desafíos. Para cada uno de estos 6 desafíos hemos propuesto reformas, ya sea de políticas o de procesos, orientadas a solucionarlos de manera efectiva. Y es precisamente de estos desafíos y de estas reformas que les queremos hablar hoy. Bueno, comenzando con el primer desafío. El primer desafío que encontramos es la multiplicidad de actores, poco coordinados y poco alineados entre sí, involucrados en la evaluación ambiental y social de los proyectos. Eso genera ineficiencia y se traduce en procesos burocráticos que no se ciñen a plazos oportunos. A modo de ejemplo, en la evaluación del estudio de impacto ambiental de un proyecto típico del sector minería, pueden intervenir alrededor de 12 agencias. Y la aprobación del estudio puede tomar más de un año, como es el caso que ya vimos del proyecto El Padre. Pero entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el órgano rector del CIA es el MINAM, y el SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, es responsable de la revisión y aprobación de los estudios de proyectos con impactos significativos, pero solo para los sectores en los cuales esta función haya sido ya transferida. En el resto de sectores, esta revisión es realizada por las direcciones de asuntos ambientales y sociales de cada sector pertinente. Además, existen otras entidades que deben proveer opinión técnica vinculante y otorgar permisos específicos durante los procesos de evaluación. Por dar algunos ejemplos, está la ANA, el CERNAM y el CERFOR. Ahora, todo esto sin existir canales eficientes de coordinación entre los diferentes actores, ni tampoco una estandarización de tiempos y de procesos de evaluación y de aprobación de estudios. ¿Qué hacemos? Ante este problema, resulta importante actualizar el marco jurídico que sustenta el CIA, con el fin de, 1, mejorar la articulación entre las entidades involucradas, y 2, mejorar la estandarización de procesos. Esto incluye tanto el reglamento del CIA como los decretos supremos sobre protección del medio ambiente en los sectores pertinentes. Pasando al desafío número 2. El segundo problema que encontramos se refiere a desafíos relacionados con los recursos humanos involucrados en las evaluaciones socioambientales. Además de haber un número excesivo de entidades involucradas en los procesos del CIA, como ya lo vimos en el desafío 1, estas múltiples entidades presentan una limitada capacidad técnica en relación con normas internacionales y las mejores prácticas socioambientales. Como punto 1. Como punto 2, existe una alta rotación de los trabajadores públicos que participan en estos procesos de evaluación. Y 3, el número efectivo de funcionarios para atender adecuadamente la alta demanda de proyectos resulta finalmente insuficiente. En este segundo caso, ¿qué hacemos? Ante este desafío resulta crucial implementar en el corto a mediano plazo un programa de fortalecimiento del CIA, que esté en línea, como ya mencioné anteriormente, con las normas internacionales sobre las mejores prácticas socioambientales. El tercer desafío. El tercer desafío que encontramos es que el proceso de evaluación ambiental y social de un proyecto de inversión pública, y quiero enfatizar pública, no se encuentra necesariamente articulado con el proceso de formulación y evaluación de este proyecto. ¿Qué ocurre en este caso? Básicamente, en proyectos de inversión pública, la consideración de aspectos ambientales y sociales relevantes y de manera estandarizada, y quiero subrayar estandarizada, suele iniciar de manera tardía, luego de que el proyecto es declarado viable. Esto, en gran parte, limita el planteamiento de medidas para evitar impactos socioambientales a través de cambios técnicos o cambios de diseño en un proyecto. Esto puede, por un lado, contribuir a dilatar la obtención de las certificaciones ambientales, y por otro lado, resultar en una gestión socioambiental que no incorpora ni las medidas más adecuadas ni las más económicas para evitar riesgos. Para responder a este desafío, consideramos necesario actualizar la Directiva General del INVIERTE-P y/o sus instrumentos metodológicos.
Esto a fin de articular la fase de formulación y evaluación de un proyecto de inversión pública con la fase de evaluación y certificación ambiental, siendo el INVIERTP la plataforma actual a través de la cual se formulan y se evalúan los proyectos para ser declarados viables. Es importante resaltar que esta articulación no debería por ningún motivo afectar ni retrasar el proceso de aprobación y de ejecución física de los proyectos. Para hablar del siguiente desafío, quisiera pasar la palabra a mi colega Kenan Rapp, que nos va a comentar sobre los siguientes 4 desafíos, relacionados a temas específicamente sociales, que ocurren tanto en la preparación como en la ejecución de los proyectos. Muchas gracias, María José. Entonces, comienzo con el desafío número 4. El cuarto desafío que encontramos es que la normativa relacionada con el proceso de participación ciudadana no resalta las diferencias entre las partes interesadas y las potencialmente afectadas por los proyectos. ¿Qué ocurre aquí? Aunque este segundo grupo es un subconjunto de todas las partes interesadas, generalmente requiere una atención diferenciada. Muchas veces el mapeo de las partes tampoco cuenta con una identificación clara de la población vulnerable o menos favorecida. Además, la normativa no precisa la participación ciudadana requerida durante la etapa inicial del diseño de un proyecto. En algunos casos, como en el sector transporte, las normativas sectoriales tampoco especifican que es crucial establecer un mecanismo de atención de quejas y reclamos durante la etapa temprana de la evaluación de impacto ambiental y social. Al respecto, la normativa carece de los criterios técnicos que guíen la ejecución de los procesos de participación ciudadana efectivos e inclusivos, con perspectiva intercultural y de género que consideren escenarios de conflictividad social durante su ejecución. ¿Qué hacemos? Para responder a este desafío, consideramos necesario introducir ajustes a los requerimientos de los EIAs para que las consultas, número 1, se adapten a las necesidades de la población involucrada de manera segmentada. 2, se adopten como procesos participativos, no solo como eventos administrativos en la etapa inicial del diseño de un proyecto, mediante el mapeo y análisis de partes involucradas. Y 3, que vayan a la mano con mecanismos de quejas y reclamos establecidos durante una etapa, la etapa más temprana de preparación de los EIAs. El quinto desafío que encontramos se relaciona con la aplicación de la normativa sobre consultas con los pueblos indígenas. Específicamente, hay una aplicación demasiado restrictiva del derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas en proyectos de inversión que funciona como un cuello de botella. Y voy a explicar qué ocurre aquí. La ley 29785, que es la ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, establece el proceso que deben seguir todas las entidades estatales en el Perú para implementar una consulta en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. No obstante, el reglamento de dicha ley, en su 15ª disposición complementaria, señala lo siguiente, estoy citando: la construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que en coordinación con los pueblos indígenas esté orientada a beneficiarios, no requerirán ser sometidas al procedimiento de consulta. El problema con esto es que dicha disposición ha sido frecuentemente invocada para fundamentar que los proyectos de infraestructura no requieren procesos de consulta previa específica para los pueblos indígenas, aunque sí procesos participativos generales, que no es lo mismo.
De hecho, esta es una brecha importante respecto a estándares internacionales. ¿Qué hacemos? Ante esta brecha es necesario modificar la 15ª disposición del reglamento de la ley 29785 sobre consulta previa para prevenir que sea invocada para evitar la consulta previa específica para pueblos indígenas y subsanar así la brecha con estándares internacionales de manera consistente con el fallo número 2397 de la Corte Suprema de la Nación, un fallo de enero de este año. El sexto desafío tiene que ver con procesos de adquisición de predios para proyectos de inversión, donde encontramos que en muchos casos los valores de las tasaciones oficiales no cubren el denominado valor de reposición de los predios, tierras y bienes afectados. Y hay varios retos, de hecho, relacionados con este tema, pero hemos decidido enfocarnos en este porque consideramos que es el más importante. ¿Qué ocurre? La Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado y Liberación de Interferencias, o el Decreto Legislativo 1192, contempla el proceso de adquisición de tierras y resentimiento involuntario para la ejecución de obras de infraestructura como de interés público. ¿Ok? Las compensaciones se basan en el Reglamento Nacional de Tasaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el MDCES. Existe una tendencia de tasar sobre la base de valores comerciales, como dispone el reglamento. Sin embargo, los valores resultantes no siempre son adecuados, es decir, no alcanzan el valor de reposición, entendido como el valor del mercado más los costos de transacción. Esto se debe a las variaciones en el cálculo de las compensaciones y el factor de depreciación que habitualmente se aplica en función de las condiciones en las que se encuentran los predios y sus edificaciones. ¿Qué hacemos? Ante este desafío es necesario modificar el Reglamento Nacional de Tasaciones del MVCS, el Ministerio de Vivienda, con el propósito de alcanzar un valor de reposición en las compensaciones por los predios y bienes afectados, para facilitar que las compensaciones y otras medidas de mitigación otorgadas a los afectados les permitan restaurar sus condiciones de vida en condiciones similares o mejores que las que tenían. A modo de resumen, hemos presentado 9 reformas de normas y procesos para atender a 6 desafíos identificados que obstaculizan los procesos de evaluación ambiental y social. Creemos que con la aprobación e implementación de estas reformas habría un mejor clima de inversión, oportuno y socioambientalmente sostenible. Con la aplicación de las reformas identificadas, proyectos como El Padrino serían aprobados en tiempos óptimos. Según lo requerido por la ley, y inversiones como la de Río Blanco no se verían paralizadas por impactos ambientales y sociales no abordados de manera adecuada durante los procesos de formulación y desarrollo de sus instrumentos de gestión ambiental y social. Esto resulta particularmente crucial hoy en día, cuando necesitamos más que nunca impulsar la reactivación económica del país para hacer frente a la crisis sanitaria. Nos gustaría cerrar citando a la OECD cuando indica que para que la recuperación económica tras la crisis del COVID sea duradera y resiliente, es preciso evitar el regreso a las actividades y patrones de inversión que resultan destructivas para el medio ambiente y las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenan y María José. Vamos a pasar ahora a nuestra sesión, digamos a la sección del panel de nuestro webinar de esta tarde.
Tenemos, como les comentaba al inicio, a 3 invitados de lujo. Por un lado, a Leonie Roca, presidenta de AFIN, a Alan Dubs, gerente general de Social Capital Group, y a Edgardo Cruzado, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Aprovecho para hacerles acordar que si quieren enviar sus preguntas, la forma ideal de hacerlo es utilizando el mecanismo de preguntas y respuestas que tiene el mismo Zoom, si es que están acompañándonos aquí directamente desde Zoom, y de esa manera me pueden hacer llegar a mí las preguntas para yo formularlas a los panelistas o a los expositores. También, digamos, pueden hacer llegar sus preguntas tanto para los expositores como para los panelistas. Así que empezamos con las intervenciones iniciales de nuestros panelistas y vamos contigo, Leonie. Muchas gracias, Augusto. Interesantísima la presentación de María José y de Kenan. Además, como en el blanco, no tiene grasa, es exactamente, tiene recomendaciones bien precisas. Nosotros en AFIN ya desde hace 2 años dejamos de tener un propósito de promoción de la inversión privada por promoción de la inversión privada. De hecho, cambiamos nuestro propósito a extender la cobertura de servicios públicos con criterios de sostenibilidad y de integridad, ¿no? Es un salto en el propósito bien distinto, porque, por ejemplo, nos hace ver cosas de obras por impuestos, cosas de obra pública. No es nuestro core son las APPs, pero evidentemente supone una mirada más integral. Y en esa línea, el tema de sostenibilidad, lo que tiene de relevante es que sale también de esta mirada de corto plazo, de saca un proyecto como de lugar, no importa si después no puedes ejecutarlo, ¿no? Y ejemplos tenemos montones, ¿no? El Estado peruano licita el puerto de Paracas, acepta en la propuesta técnica la construcción de una facilidad para almacenar minerales, para trabajar con minerales, así se formula el proyecto, es aceptado el proyecto, y después el EIA no se aprueba. Esto es como que a ti te vendan un terreno y te digan puedes construir 7 pisos, y después te digan que no, bueno, tú pagaste por 7, pero en realidad solamente 3, ¿no? Nuevamente, el problema viene en el nacimiento del proyecto, en cómo nace el proyecto, ¿no? Cuando vemos casos de reconstrucción de carreteras afectadas, por ejemplo, por fenómeno del Niño, ¿no? Que después la reconstrucción se tiene que hacer el mismo trazo, porque si no, tienes que hacer adendas al contrato, y eso también toma como 2 años, ¿no? Tenemos en general en carreteras todas las dificultades en la ejecución. Cuando uno ve los niveles de ejecución del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, los retrasos que hay en general en los proyectos de carreteras, del metro, en fin, tienen relación con el hecho de que no se ha hecho oportunamente el trabajo de identificación de los predios, la planificación de reubicación de las poblaciones, no se ha hablado adecuadamente con ellos. Entonces, no solamente se demora, sino que el proceso resulta tremendamente tortuoso para las poblaciones. O sea, cuando uno habla con la gente de ATE, que ha tenido desvíos durante casi 2 años para la construcción del metro, queda en evidencia que el proyecto no solamente tiene demoras, sino que tiene un problema de concepción, de cómo se diseña desde el origen, ¿no? Y en esa línea, bueno, ni qué mencionar los temas de tendidos para conectividad, ¿no? Sacamos normas a cada rato burocratizando los procesos, porque no hemos sido capaces de comunicar adecuadamente, y eso es un rol público por naturaleza, de la relevancia de tener antenas, con la relevancia de tener tendido de fibra, en fin. Entonces, claro, tienes una norma de autorizaciones automáticas y tienes municipalidades que te dicen en mi distrito no colocas torres. Como si la torre sirviera solamente al distrito, las torres son un sistema, ¿no? Son una red, entonces deja de poner una y afectas la conectividad de otros, ¿no? Entonces, me quedo con varias de las cosas que han comentado. El tema de que la evaluación de aspectos sociales y ambientales sea parte del proceso de formulación es fundamental. Porque si no, lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos un asociado que, para que tengan una idea, en una licitación que se otorgó para energías renovables, y no la pudo ejecutar porque las demoras eran tales en las aprobaciones, que llegó un punto que la población, que al comienzo estaba de acuerdo, sentía que se le había defraudado sus expectativas, porque el proyecto no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Entonces, 2 años después, una población que estaba a favor, está en contra, ¿no? Porque ya no cree en el proyecto, ¿no? Entonces, incluir en la formulación estos criterios es fundamental.
Proinversión ha venido haciéndolo, ha venido haciendo un trabajo mucho más fino, pero desgraciadamente no es lo suficientemente, no está lo suficientemente articulado con los otros sistemas administrativos del Estado, ya sean los del Ministerio del Ambiente, los de estos 20 organismos que andan dando vueltas por ahí, y que tienen alguna opinión en el asunto. Entonces igual se adjudica y hay problemas, ¿ya? No tantos como antes que no hacía este trabajo. Por otro lado, hay esta iniciativa de avanzada social del SENACE, que también es interesante, ha sido poco difundida, que supone como entrar a calentar el ambiente, digamos, en lo que se está empezando a evaluar un proyecto, ¿no? Pero el tema de trabas y retrasos y burocratización en general de procedimientos y dispersión de esfuerzos en el sector público se presenta en esto y en montones de otros campos, ¿no? Tenemos una escasez de recursos especializados y los tenemos dispersos. Al estar dispersos, todo el mundo es dueño de algo y todo el mundo opina sobre todo, con lo cual las opiniones van y vienen, ¿no? Si vas a tener a un sector específico opinando sobre su especialidad, no debería opinar sobre las otras 25 cosas que tiene un proyecto, pero bueno, todos opinan sobre todo, ¿no? Entonces, los expedientes van y vienen, y esto pasa no solamente en los temas de evaluación ambiental, pasa en muchos otros temas. Al final, ninguno opina, eso es lo terrible, todos opinan de todo, todos tienen miedo de tomar decisiones, y acá hay un tema también que hay que incluirlo, que es de capacitar a la Contraloría, ¿no? Porque hoy día sí hay una realidad, y es que tenemos funcionarios públicos con mucho temor de tomar decisiones, de cortar el pastel, como se dice en lenguaje común, ¿no? Entonces, mayor especialización, dada la escasez de recursos, hace más sentido centralizar ciertas funciones en un organismo técnico antes que tenerlos dispersos a lo largo y ancho del Estado. De repente jalar a alguna de las gentes de los ministerios en estos procesos de transferencia. En transportes tenemos, bueno, la oficina esta de evaluación ambiental, que es terrible, te reúnes con ellos, después te reúnes con el MINAM, y no tienes claro con quién conversar, ¿ya? Porque los dos tienen algo que decir, ¿ya? Entonces la idea de tener un programa de fortalecimiento de un sistema que deje muy claro que si hay un organismo especializado que no es el rector del sistema, solamente puede opinar sobre ciertas cosas, es fundamental, ¿no? Y incluir en este tema del fortalecimiento la capacitación al órgano de control para que la correa camine, ¿no? Y no se trabe, ¿no? Por último, bueno, y el tema de formulación, ¿no? Sí, fundamental. Me parece bien interesante este punto de las diferencias entre las partes interesadas y los potencialmente afectados, ¿no? Un buen mapeo de stakeholders, de grupos de interés, de potenciales afectados es fundamental, y claramente no hay mucha supervisión de eso, ¿ya? Se hacen unas audiencias públicas, se invita más o menos a los que se sabe que hay por ahí, pero un trabajo más profesional debería ser un requisito fundamental para evitar que después los proyectos no caminen simplemente porque no cuentan con la legitimidad y la aprobación. El tema de las valorizaciones es fundamental. Me imagino que Alan va a entrar mucho más en este tema, pero es fundamental, no solamente porque, a ver, las personas no siempre esperan que les des un cheque con el dinero, muchas veces es mejor darles una alternativa de relocalización que supone ofrecerles algo, una vivienda equivalente, digamos, desde el proyecto, ¿no? Para muchas personas moverse significa moverse con todos sus vecinos, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve el caso exitoso de la línea amarilla, que se le llama, ¿no? De esta carretera urbana que tenemos en Lima, se pudo hacer esa carretera en medio de la ciudad gracias a que se reubicó a miles de personas, ¿no? Miles de familias. Entonces, se movieron barrios enteros, entonces fue mucho menos traumático, pero eso supone pues tener un debido cálculo de un valor de reposición, ¿no? Que es mucho más que un cheque equivalente a cuánto costaron, pues imagínense, en la sierra o en el oriente, ¿no? Donde además le pones depreciación a una casa hecha con adobe o con materiales que no son los tradicionales, en fin, ¿no? Ese tema es muy, muy crítico. Lo dejo ahí, me interesa escuchar a Alan con el tema de reubicaciones. Gracias, Augusto. Gracias, Leoní. Justamente, sí, Alan, así que somos todo oídos.
Ok, muchas gracias al Banco y a FIN por la invitación y también felicitaciones a María José y Keenan por la presentación. También quiero reconocer desde el inicio que creo que Perú ha hecho avances significativos con respecto a las regulaciones sociales y medioambientales en los últimos años. Tal vez ahora voy a enfocarme solo en un par de puntos y podemos entrar más detalles sobre otras cosas más tarde. Primero, bueno, creo que quiero enfatizar la importancia de los estándares internacionales para asegurar inversión internacional. Estos requisitos de los bancos han estado evolucionando y consolidándose durante los últimos 20 años, ¿ya? Ahora hemos llegado a un punto donde el Banco Mundial, el Banco Interamericano, los bancos privados están todos de acuerdo con respecto a los requisitos sociales y ambientales que estaba tocando María José y Keenan, ¿ya? Y un avance importante recién es que el banco está exigiendo al sector público los mismos requisitos que ya están aplicados a los privados. Entonces, del IFC para privados, ahora las reglas también aplican a gobiernos, ¿ya? Y en este contexto ahora, el primer paso en cualquier inversión internacional pública o privada es hacer un debido diligencia, un due diligence, y verificar si el diseño y implementación del proyecto está cumpliendo con todos estos requisitos, ¿ya? En los proyectos públicos, el diseño de un proyecto responde a las regulaciones y procesos definidos por el Estado. Entonces, cuando el resultado es una brecha entre el proyecto y los estándares, se tiene que cerrar esa brecha. La falta de cumplimiento de los estándares puede demorar financiamiento fácilmente. Este proceso puede generar una demora de por lo menos 6 meses y en muchos casos bastante más que un año, ¿ya? Y hay un reto en Perú porque los gobiernos solo tienen 5 años, ¿ya? Y junto con la instabilidad política y los cambios en puestos claves, esto hace que una demora de un año hace inviable un gran proyecto, porque no va a tener tiempo suficiente para consolidar la aprobación dentro del periodo del gobierno y antes del cambio de prioridades. Tomando en cuenta estas recomendaciones del banco, se puede evitar por lo menos estas demoras al inicio, ¿ya? Y tal vez, bueno, toco varios temas, pero tal vez mi segundo punto es que mi experiencia es que estas recomendaciones ayudan con la gestión de riesgos y impactos ambientales y sociales, ¿ya? Realmente pueden ayudar a evitar problemas y conflictos sociales. Creo que la recomendación sobre InvierTP es un buen ejemplo, ¿ya? InvierTP es un gran avance para el país. Yo creo que en muchos contextos tiene muchos mejores que el anterior sistema de SNP. Y InvierTP está ayudando a priorizar proyectos de inversión para que cierren brechas sociales y económicos, pues en agua, agricultura, salud, transporte. Pero como el banco indicó, InvierTP debe hacer más para incorporar las consideraciones ambientales y sociales a un nivel adecuado en la fase de diseño, ¿ya? En términos prácticos, tal vez más que todo, esto requiere más revisión del área de afectación potencial de un proyecto y también en la evaluación de alternativas al inicio, ¿ya? Requiere una mirada de profesionales sociales y ambientales. Muchas complejidades sociales no están identificadas en la planificación y se pierden la oportunidad para evitar o gestionar los problemas que estaban indicados. Infelizmente, cuando la implementadora de un proyecto llega al campo, descubre tal vez un mercado informal o 200 viviendas y no hay presupuesto, ni tiempo, ni alcance para gestionar la situación, ¿ya? Y como ya han indicado, las agendas son complicados. Yo siento que la gente piensa que las obras no cumplidas siempre son el resultado de
de corrupción, ¿ya? Pero de verdad creo que muchas veces son el resultado de una falta de planificación adecuado, ¿ya? Yo siento que las recomendaciones del banco dan al Estado la oportunidad ahora para eliminar varias trabas, ¿ya? Puede lograr que las inversiones lleguen más fácil y que los proyectos logran ser implementados y que sean sostenibles en términos sociales y ambiental. ¿Ya? Para mí la brecha más grande sí está entre las regulaciones nacionales y los requisitos en el tema de adquisición de tierra y reasentamiento, pero tal vez también hablamos de esto un poco más tarde, pero por ahora creo que esta sería mis primeras palabras. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ti, Alan. Vamos a completar esa primera ronda de intervenciones con Edgardo. Te escuchamos, Edgardo. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación al Banco Mundial, a AFIN. Gracias por, además del webinar, sobre todo por el documento. Yo lo había visto y a partir del panel he podido leerlo, entonces los invito a todos a mirarlo con ese detalle. Creo que da la riqueza que ustedes han visto hoy en este tema y es pastillas claras de diagnóstico con recomendaciones específicas de política y creo que es una muy buena manera de este diálogo que podemos tener entre el sector privado, y entonces es un gusto que UNI nos pueda acompañar y también desde organismos multilaterales y nosotros desde la administración. Yo debo ser transparente y debo decir que soy hace muy poco jefe de gabinete de MEF, pero tengo muchos años, hace muy poco, en el marco de los temas de descentralización y en particular los últimos 6 meses en los temas de gestión social en la PCM. Entonces, voy a reflexionar un poco asociado y reaccionando a la propuesta en función a eso. El primero es que yo sí creo, como dice Alan, que el Perú muestra avances importantes en varios de los procedimientos en esta materia. Yo debo de decirles que en la gestión pasada de gobiernos regionales y gobiernos locales, o sea, antes del 2019, teníamos muchos problemas porque en los marcos del INVIERTE-P hay un conjunto de requisitos de procedimientos. Usted quiere hacer un agua potable y requiere una evaluación ambiental previa para el proyecto. No está en la formulación del proyecto, pero está en el requisito para poder aprobar el proyecto. Usted quiere hacer una carretera, no está en la evaluación del proyecto, el componente ambiental, pero hay una autorización específica socioambiental asociada al proyecto que es parte de los checklists que pide el sistema. Eso que tenía una dificultad y un cuello de botella muy grande, se buscó corregir y hay correcciones, y entonces creo que se podría documentar un conjunto de correcciones que hemos ido avanzando y estoy seguro que esa ruta tiene que ser mucho más rápida, tendría que ser mucho más predecible, pero creo que es importante que por suerte tenemos una administración que busca ir quitando un poco esa grasa y creo que es bien importante recoger esa práctica y mantenerla, asumirla que tenemos que seguirla. Ya en función a las propuestas quiero centrarme en 3 cosas que para mí sí son importantes de resaltar en este debate y creo que es la manera de ir aprendiendo. Uno es que tenemos muchas inversiones que son muy disruptivas, son inversiones que hacen muchos cambios. Hay inversiones que son, sea porque está en un espacio natural de con muy poca exposición, ¿no? Nuestra Amazonía, nuestros bosques, entonces una inversión de gran dimensión en estos territorios generan cambios muy significativos que tenemos que aprender a gestionar. O cambios en una bahía, ¿no? Como el puerto que mencionaba Leonía en Paracas, implican cambios fundamentales y esos cambios disruptivos, o cambios como una gran inversión en una ciudad consolidada como la nuestra, implican procesos disruptivos. Los procesos disruptivos hay que canalizarlos. Si no podemos pensar la disrupción si no la canalizamos, porque lo único que va a generar es un montón de problemas ambientales, sociales. Entonces creo que tenemos que ser conscientes en el Perú que grandes inversiones de este tipo requieren algún tipo de canalización. Y a veces le pedimos que el estudio de impacto ambiental o la evaluación ambiental académica o específica, especializada, sea la que lo canalice. Y los procesos disruptivos tienen un componente social muy importante. Y ahí me asocio un poco a los procesos asociados a la minería y algunas industrias extractivas, donde ya el cambio no tiene que ver solo con el medio ambiente, sino con las condiciones de las personas. Entonces, una gran inversión que transforma el espacio y el ecosistema de unas poblaciones
en una serie de condiciones requieren tener una participación en ese modelo de desarrollo, en ese cambio en sus condiciones de vida. Y entonces esa evaluación implica que hay algunos proyectos que no tienen viabilidad, porque no son capaces de canalizar esa disrupción. Pues si un proyecto, por más que haga un estudio perfecto, pero no es capaz de canalizar disrupción, y esa disrupción hace cambios muy sustanciales en el entorno o en las personas y en sus condiciones, y no es capaz de canalizar esa disrupción, no nos genera una sostenibilidad de mediano plazo. Pues requeremos que haya algunos proyectos en particular que no van a tener esa viabilidad, y creo que hay que reconocerlos como tal. Es un primer elemento que creo que es bien importante. No es en todos los casos porque requerimos la inversión es una oportunidad, es una mejora de condiciones de vida de las personas, y mientras logremos gestionar esos procesos, creo que vamos a poder convivir esos gran cambios. Y el único punto, y el último punto para quedarme en esta segunda parte, es que creo que el proceso de aprendizaje es de ambos lados. Tenemos muy buenos estudios de impacto ambiental y tenemos muy buenos equipos que formulan el impacto ambiental. Como desde la administración hemos buscado que nuestros equipos tengan muchas más habilidades para esa evaluación de impacto ambiental, pero también tenemos muchos equipos que no hacen buenos estudios de impacto ambiental. Entonces, si el estudio o la empresa que se encarga de hacer un estudio, una gran inversión, no tiene las capacidades en el sector privado, es muy difícil. Yo estoy seguro ahí, y comparto completamente a partir de la propuesta de Alan, de que esto lo solucionamos con algunos estándares que todos compartamos, un sistema predecible con estándares internacionales que todos podamos compartir específicamente, que podamos reconocer entre todos, ¿no? Me quiero quedar ahí a gusto y no te voy a responder tu pregunta sobre ya lo específico del MEF. Tenemos varias experiencias tanto en el grupo de seguimiento a la inversión privada. Ustedes saben que desde el MEF tenemos un equipo en el despacho, además, que trata de acompañar un conjunto de proyectos. En la segunda vuelta podemos conversar sobre eso. Y tenemos en el camino una reforma para fortalecer nuestro Invierte PE con los componentes ambientales, sobre todo para los grandes proyectos de infraestructura pública. Pero lo dejaré para la siguiente ronda. Buenísimo, muchas gracias a los tres. Leoní, Alan y Edgardo, les voy a pedir que se queden acompañándonos unos minutos más porque también vamos recibiendo preguntas para ustedes, pero vamos a empezar con unas preguntas para nuestros expositores. Esta en particular es para María José. María José, te preguntan, ¿qué medidas concretas podrían ayudar a mejorar la articulación entre el sistema de inversión y el CEIA y cómo atender los desafíos en materia de recursos humanos? Gracias, Augusto, y gracias por la consulta. Bueno, tienen que diseñarse y aprobarse disposiciones de concordancia. En el 2018, me parece que fue, el MINAM realiza la prepublicación de un proyecto de resolución ministerial que aprueba disposiciones de concordancia entre el CEIA y el Invierte PE. Sin embargo, no llegó a aprobarse esta resolución ministerial. La propuesta quedó obsoleta o desfasada al aprobarse una directiva que modificaba el proceso. Lo que proponemos concretamente es la actualización ya sea de la Directiva General del Invierte PE y o de sus instrumentos metodológicos. Una actualización tal que estandarice esta articulación entre ambas plataformas, ¿no? Entre el Invierte PE y el CEIA, en lugar de dejar que sea algo discrecional para cada sector. Esta actualización debería diseñarse de tal manera que no se afecte ni retrase, muy importante, el proceso de aprobación y de ejecución física de los proyectos. Ahora, ¿cómo atender los desafíos en materia de recursos humanos? Aquí es precisamente donde entra el tercer desafío y propuesta que presentamos en la exposición. Nuestra tercera recomendación se refería precisamente a implementar un programa de fortalecimiento del CEIA, orientado a fortalecer la capacidad técnica en términos de alineamiento con normas internacionales y mejores prácticas socioambientales, de las cuales ya Alan ahondó un poco, orientado también a disminuir la rotación de los trabajadores públicos que participan en estos procesos de evaluación y de aprobación, y que asegura además que exista un número suficiente de funcionarios para atender de manera oportuna y adecuada la alta demanda de los proyectos. Espero con eso haber respondido la consulta. Sí, muchas gracias, María José. Voy a ir ahora con una pregunta para Kenan. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la ventaja de introducir la sostenibilidad ambiental y social desde los primeros momentos de vida de un proyecto y planificar teniendo en cuenta estos aspectos? Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, me llama la atención en estos desafíos que hemos identificado y las reformas
correspondientes, ¿no? Cuánto tiene que ver con tiempos y desfases en los tiempos de procesos y procedimientos. La respuesta corta es que si si comienza a caminar un proyecto con su formulación y su diseño y no ha habido un buen proceso de evaluación de impacto ambiental y social, puede conducir fácilmente a daños y perjuicios para el medio ambiente y para las personas involucradas, las partes interesadas. En cuanto al relacionamiento con las partes, los temas que manejo yo, pueden haber algunas personas que están esperando recibir ciertos beneficios de un proyecto de inversión, ¿no es cierto? Y estos beneficios van a ser diferentes tipos y también si funciona como debería funcionar el proyecto, según cumpliendo con sus objetivos, entregados los beneficios entregados en diferentes momentos. Pero si no hay una consulta adecuada y robusta, segmentada con ellos desde las etapas más tempranas de la formulación e implementación de ese proyecto, no van a necesariamente recibir los beneficios que están esperando. De la misma manera, la gente afectada negativamente por algunos impactos del proyecto de inversión. Si no dimensionamos bien esos impactos desde las etapas más tempranas, no habría manera, por ejemplo, de influir el mismo diseño del proyecto y por ahí a partir o a través de ese proceso minimizar o manejar, gestionar los impactos negativos sobre esa población en ese proyecto. Y no habría manera de diseñar medidas adecuadas para esa población. Tampoco. En ambos casos estamos hablando de la posibilidad de generar conflictos, malestar, conflictos, y eso conduce a los cuellos de botella de que estamos hablando. Entonces, por eso la importancia de hacer esto con anticipación desde las etapas más tempranas. Gracias, Kenan, y gracias en general a la audiencia. Nos están haciendo llegar muchísimas preguntas, todas muy buenas. Lamentablemente nunca se puede darle, digamos, tiempo a todas, pero estoy tratando de fusionar algunas y ver cómo tomamos nota de todos los comentarios súper interesantes que están haciendo. Pero voy a pasar a una pregunta que va para Leoní. Dicen lo siguiente, Leoní: hay muchas demoras en algunos permisos ambientales y a la vez hay que promover más proyectos de infraestructura en servicios. ¿Cómo agilizamos esto? A ver, las demoras, efectivamente, la brecha de servicios públicos es inmensa en el Perú, ¿no? Donde quiera que mira, salud, educación, saneamiento, había una pregunta sobre disposición de residuos sólidos, donde quiera que miras, hay problemas de brechas serísimos, y no solamente en las zonas más alejadas del Perú, también en zonas consolidadas urbanas, Piura, Chiclayo, Tumbes, en fin. Ahora, los permisos ambientales no son la razón de la demora. En realidad, nos demoramos demasiado en la formulación de los proyectos. Ese es un primer problema. Hay proyectos que se demoran 7, 8 años en ser formulados. Entonces, cuando sale, más allá del tema ambiental, ¿ya? Cuando sale finalmente y se va a adjudicar, está tan desfasado el proyecto que hasta el mapa de grupos de interés y todo ya es otro, ¿ya? Creo que esta propuesta que se hace para fortalecer el sistema de evaluación ambiental, tenemos que extrapolarla en general a fortalecer el sistema de inversión pública en su conjunto, de intervenciones de servicios públicos, ¿no? Porque claro, pongamos el caso de un aeropuerto, ¿no? Todo el mundo dice, no, hay una tremenda movida con el tema de Chinchero, ¿no? Que Chinchero no, Chinchero no. Pero lo cierto del caso es que hace muchos años debimos reservar las áreas adyacentes al Velasco Astete, y no lo hicimos. La ciudad terminó creciendo encima del Velasco Astete, y entonces ahora tenemos que hacer un aeropuerto en otro lado. Y lo mismo pasa con montones de proyectos que sabemos que están en el tubo de proyectos, y donde deberíamos reservar las propiedades oportunamente para evitar justamente asentamientos humanos que después va a ser dolorosísimo mover, y que afectan tremendamente el costo de los proyectos. Hay un tema que es un tema, Edgardo, para ustedes, para el MEF,
es que en general hay el criterio de lo barato cuando uno hace evaluación de proyectos de inversión pública. Y muchas veces enfrentar problemas de impactos sociales y ambientales supone hacer las cosas en el corto plazo un poquito más caras, porque claro, el área de afectación del proyecto no son 3 hectáreas, sino son 20, pues. Entonces hay que intervenir en 20, no en 3. El asfaltado más ecológico es un poco más caro, bueno, pero en ciertas zonas hay que usar ese por el tipo de hábitat donde vas a implantar una carretera, ¿no? Entonces, es una evaluación bastante más compleja que solamente el mero costo económico del proyecto, ¿no? Es cierto que InviertePE tiene criterios generales, pero en la práctica se decide mucho por costo, ¿no? Costo. Lo dejo ahí porque ya me comí mis minutos. Muy bien, gracias, Leonie. Voy a dirigirle la siguiente pregunta a Alan. Alan, te preguntan lo siguiente: en el caso de los proyectos de inversión pública relacionados a residuos sólidos, se da una oposición al mismo proyecto pese a la necesidad existente, porque nadie quiere tener esa infraestructura cerca. ¿Cómo incorporar este proceso de consulta a la población, o cómo incorporar en este proceso de consulta a la población en la etapa de formulación? ¿Y cómo incorporarla al presupuesto de formulación en municipalidades de menos de 50,000 habitantes y apenas tienen presupuesto para formular? Ya, yo creo que la cosa clave siempre es el tema del manejo de impactos, primero. ¿Ya? En alguna forma, de punto de vista de diseño, realmente puedes anticipar, la gente está preocupada de tener algo cercano, ya que si hay un impacto de la operación. Entonces, de alguna forma, ¿cómo es el proceso para asegurar que desde el punto de vista de diseño, que el tema de impacto negativo potencial de un proyecto está manejado? Ahora hay tecnología bastante mejor en términos de control de impactos. En alguna forma, ¿cómo puedes asegurar en el mismo diseño? ¿Ya? Hay una cosa visitando otras instalaciones similares, porque realmente tú llegas a ver un proyecto bien hecho y no está generando los mismos problemas, ¿ya? que de nuestro punto de vista. Yo siento que, entonces, primera cosa, siempre de punto de vista, entender qué son los impactos, las fuentes de oposición potencial, asegurar que hay medidas para reducir un impacto, también en alguna forma que visites a otros lugares, también qué es el proceso de selección de sitio. Al final, a veces realmente tiene que invertir más plata para usar una tecnología mejor. Y con esto es más un tema el reto es también en el proceso de comunicación temprano, realmente buscando que la gente está bien informado, que no está dejando que otros actores estén entrando para interpretar impactos potenciales negativos, que la información realmente es temprano. Y estas son cosas que en alguna forma realmente pueden mejorar la aceptación de varios tipos de proyectos. Buenísimo. Y tenemos una pregunta para Edgardo. Edgardo, te preguntan lo siguiente: ¿cómo incorporar un enfoque ambiental o verde en la planificación de los proyectos de modo real y a través de indicadores? ¿Qué opinan sobre la aplicación de un Plan Nacional de Infraestructura Verde? ¿Qué tal pregunta? A ver, varias cosas creo que están en la pregunta, implícitas, ¿no? Una es una característica que yo defiendo a partir de lo que ha dicho Leonie, lo que ha dicho Alan, con claridad, digamos, ya en el debate, ¿no? Y es que nosotros tenemos un país muy diverso, con muchas características muy, muy diferentes. Entonces, creo que la única manera en que podemos incorporar un enfoque, digamos, de sostenibilidad es con el reconocimiento de las características particulares de los territorios. No pueden ser estándares idénticos. No es un indicador que vale para todo el Perú, igual para la Amazonía, igual para Purús, igual para Piura e igual para Puno. No podemos pensar en cosas estandarizadas. Sobre todo porque si lo que estamos pensando es en sostenibilidad, y si el enfoque tiene que ver con la sostenibilidad y las características ambientales, lo principal es saber que es diferenciado. Entonces, es
como dice bien Alan, un poco más caro, porque uno preferiría que todo fuera plano, ¿no? Volvemos a este profesor de la Católica, Íñez, donde aplanamos los Andes y entonces todo se parece a la costa, ¿no? Entonces, no nos hagamos problemas, pero así no es el Perú y va a salir muy caro aplanar los Andes. Entonces vamos a reconocer que el Perú es diverso y entonces tenemos que empezar en indicadores diferenciados en función de las características territoriales. Nosotros desde el MEF, yo no estaba en el MEF en ese momento, pero ahora estamos trabajando mucho en incorporarle indicadores de sostenibilidad ambiental a nuestro plan de infraestructura. En la actualización que estamos haciendo, el plan de infraestructura para la competitividad, estamos queriendo incorporar los indicadores de sostenibilidad ambiental, porque es fundamental y cada vez más, como nos ha dicho el Banco Mundial en la presentación, es una exigencia internacional. Todos tenemos que empezar a acostumbrarnos a incorporar los indicadores de sostenibilidad ambiental a nuestros proyectos. Entonces nosotros sí desde el MEF estamos muy interesados en trabajar de esa forma, de incorporar esos indicadores, pero además asegurarnos que eso tiene una característica específica con la diferenciación en los territorios. Tenemos que reconocer que los territorios son diferentes y por tanto la aplicación del INVIERTE será diferente. No podemos pensar que la manera de evaluar una edificación en Purús, justo el señor presidente con el ministro de Economía se fueron el martes a Purús. Purús es una provincia en Ucayali, en la frontera con Brasil. Y las reglas de los sistemas administrativos peruanos son idénticos aquí para Miraflores, para San Isidro, como para Purús. Entonces, no tiene ningún sentido pensar en estándares idénticos, con las características que puede tener Purús en términos de tradición, identidad cultural, características geográficas. Entonces, sí tenemos que pensar en mecanismos diferenciados y creo que en eso tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Tanto el sector privado como el sector público y también las comunidades, ¿no? Las comunidades son un eje central en estos procesos. La definición de nuestras vocaciones y visiones de desarrollo van a ser fundamentales para pensar en un espacio donde, ahí sí, transparentemente desde el Ministerio de Economía y Finanzas, requerimos que haya mayor inversión, requerimos que haya más dinámica económica. Y ese requisito fundamental para mejorar la vida de los ciudadanos requiere, sobre todo, que todos nos acostumbremos a tener indicadores evidentes, previos, no post, como dice Alan. No puede ser ya cuando empezamos el proyecto, como dice Remy, no puede ser cuando ya empezamos, nos dimos cuenta que hay un montón de requisitos que no vamos a... No, tenemos que empezar a planificar un poco más y organizarnos desde antes, el privado con el público, para proyectarnos a esas necesidades hacia adelante y en el trabajo con las comunidades. Eso es, Augusto. Gracias, Edgardo. Debo confesar que me ha dejado entusiasmado esta idea de un plan de infraestructura verde. Tenemos algunos minutos finales, lamentablemente no puedo hacer, hay preguntas buenísimas que nos están llegando, comentarios también muy interesantes que estamos tomando nota de todo lo que nos están poniendo en el chat, pero vamos a terminar con una pequeña ronda de reflexiones finales de nuestros panelistas, en un minuto cada uno, ya para ir cerrando el webinar. Así que empezamos con Leoní. A ver, hay una intervención de Paola Nacarato en el chat que la verdad me gustaría leerla porque me parece que es una buena manera de cerrar el tema como afín, ¿no? Que dice, las APPs se trabajan sobre, hablando de APPs, que es, como digo yo, el centro de lo que hace afín, ¿no? Se trabajan sobre la base de estudios de factibilidad, a veces antiguos, eso es lo que decía, ¿no? La formulación, en fin, y pasa el tiempo y ya te dicen que hagas la segunda calzada cuando necesitas ya 3 o 4, ¿no? Entonces ya ahí empiezas a tener un quiebre en la parte social, por ejemplo, o en temas vinculados con medio ambiente, ¿no? El EIA se acostumbra a hacerlo según contrato a la par del expediente técnico o estudio definitivo de ingeniería. Este esquema no funciona. Y es verdad, no funciona. Y creo que todas las recomendaciones que el banco nos trae a la mesa son ejecutables, no son imposibles, son cosas que tenemos que poner manos a la obra. Y ahí, desde el sector privado, nosotros como gremio ofrecemos toda la ayuda y el apoyo. Muchas gracias. Gracias, Leoní. Alan, ¿tus reflexiones finales? Ya, yo creo que la cosa clave siempre es un buen manejo de impactos. ¿Ya? En alguna forma, cuando hay conflicto es cuando no hay muchas veces cuando no hay un buen manejo de impactos. El tema de dietas, que bueno, no hemos entrado en mucho detalle, pero en alguna forma el tema ya es, ahora, por ejemplo, hay mucha oposición a proyectos porque la gente puede ser, particularmente temas de posesionarios o inquilinos o otros grupos, ¿ya? Tal vez los procesos y regulaciones del Estado no están respondiendo a algunas situaciones. De alguna forma,
En proyectos urbanos, ¿cómo se va a compensar una anciana que tiene 80 años, quien está alquilando un espacio para su bodega informal, ¿ya? Y hay un proyecto de infraestructura, ya, el propietario va a recibir la compensación para el edificio, ella no. Ella va a ver su tienda, sus clientes, ella es informal, es vulnerable. Entonces, de alguna forma, este tipo de situación es serio, ¿ya? Y tiene que asegurar que hay procesos que va a entender que hay gente vulnerable, que va a entender que hay gente en el mundo informal y no es su preferencia, es la realidad. La gran mayoría viven en la informalidad. Entonces, de alguna forma, si estamos implementando proyectos, ¿ya? Que para avanzar el país, también tenemos que asegurar que la gente afectado de forma más directa por estos proyectos también salen del proceso bien, ¿ya? Entonces, de alguna forma, sumamente importante entender un impacto potencial y asegurar que la gente entiende exactamente qué son las medidas para asegurar que su situación puede también compartir el beneficio, ¿ya? En general, yo también, tal vez, yo siento que hay muchos tal vez, críticas en general de gente sobre el Estado y no propone soluciones en muchas ocasiones. Yo creo que esta iniciativa del banco es bastante constructivo. Está proponiendo un rango de recomendaciones diversos y prácticas que pueden realmente ayudar al país. Creo que el MEF es clave, creo que el rol del InvertiB es clave, y además tomando en cuenta estas recomendaciones que el banco indicó sobre participación, sobre tierras, pueblos indígenas, todas esas cosas para reducir impactos y permitir el avance del país. Gracias. Gracias, Alan. Edgardo, quedas tú con la última palabra. Ya me estoy acostumbrando. En el MEF tenemos esa costumbre de asumir que tenemos la última palabra. No será nuestro caso en la gestión. Me quiero quedar con esa reflexión. Creo que ese es el debate que tenemos, ¿no? Por un lado, la idea de cómo incorporamos indicadores de sostenibilidad, de evaluación ambiental, de sostenibilidad social en los proyectos de inversión. Y por un lado, lo que nos dice Alan es cómo manejamos los impactos. Lo que creemos nosotros es que ambos están unidos. Los procesos de inversión con los procesos de transformación en infraestructura, en inversión extractiva, en procesos disruptivos, en la construcción de una carretera, tienen implícitamente cambios en la sociedad. Y en muchos casos esos cambios, como yo les decía, son disruptivos. Y esos cambios disruptivos tenemos la responsabilidad, sector privado y administración, de asegurarnos que los podemos canalizar. Tenemos que incorporarlo. No es que separamos la responsabilidad pública de los impactos fuera de los proyectos. Tenemos que entender que convivimos en ese proceso. Y ese proceso es que nos va a ayudar a tener una sociedad que pueda avanzar a compartir esos beneficios y sobre todo asegurarnos unas mejores condiciones de vida para todos. Eso será lo que trabajaremos desde el Ministerio de Economía y Finanzas junto con ustedes, no con la última palabra. Buenísimo, gracias Edgardo, y la verdad que bien interesante escucharlos a todos aportando distintas ópticas, pero visibilizando que hay, espacios de coincidencia, de consenso, donde se puede avanzar de manera efectiva en estos temas que nos involucran a todos. Así que quiero aprovechar para agradecerles a nuestros expositores, a María José, a Kenan, y a nuestros panelistas, a Leoní, a Edgardo, a Alan, y a Marian también por la organización. Espero que nos podamos ver en una futura oportunidad. Hemos tomado nota de todo, así que tengan todos buenas noches y a seguir discutiendo sobre este tema tan importante. Hasta luego.